miren, bajo el justo juicio de Dios, condenarlos y castigarlos eternamente, pero es que Dios los va a castigar, condenándolos eternamente, pero es que Él mismo los podía salvar y no los salvó. ¿Por qué? ¿Por qué no les das el amor? ¿Por qué no te dio la soberana gana de salvar a estos? Si se supone de que tú eres el Dios soberano, ¿dónde está la soberanía, pues? Si a unos, en el artículo anterior, dice que por muy malo, por muy endurecido que esté tu corazón, tú lo vas a hacer que crea. Pero a estos, ¿por qué no? Esa es acepción de personas, hermano. El Dios calvinista, aparte que está irado con la humanidad todos los días, hace acepción de personas. Hay incluso videos en las redes sociales de personas diciendo de que Dios aguarda al impío y al incrédulo para castigarlo. Y creen que eso es algo que se les tiene que aplaudir. Esto es calvinismo, hermanos. Dice, no solo por su incredulidad, sino también por todos los demás pecados. Incredulidad que al Dios calvinista no le dio su gana quitar porque no le dio su gana darle la fe. Y al no darle la fe, pues no van a tener perdón de los pecados porque no tienen acceso al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Ese problema que estamos aquí viendo, hermanos. Hola hermanas, hola hermanos, soy Ariel Cañete del grupo El Peso de la Verdad y vamos a refutar a Arnold Portillo, el pentecostal, en su video y vayamos directamente. Vamos a la hora 1, a la 1 hora, con 4 minutos y 12 segundos, hasta la hora 1, 5 minutos, 44 segundos. En ese pequeño lapso, este pentecostal hizo una falacia espectacular, tremenda la falacia que hizo. Pero no se preocupen que yo los voy a refutar. Ahora, lo primero, el problema de este pentecostal de Arnold Portillo es que no conoce la diferencia entre acepción y elección. No sabe. Y yo se lo voy a explicar. Hacer una acepción de personas es como que yo hago una acepción de personas para un motivo específico, para mi conveniencia. Yo hago una acepción de personas porque es mi capricho, porque yo lo quiero, no me rijo por ninguna ley, yo hago eso y es injusticia, porque no me rijo por nada, porque quiero satisfacer mi capricho, es un capricho mío. Eso es hacer acepción de personas. La elección de Dios es completamente diferente. ¿Por qué? Porque Dios lo hace a través de su gracia, en su soberanía. Dios no se rige por algo positivo que tenga el hombre para ser escogido. No, Dios lo hace en su soberanía. Y esto lo puedo demostrar. Con la Biblia, por supuesto, no se preocupen. Entonces, lo que Arnold hace entender, por supuesto, es que Dios hace acepción de personas porque elige a uno y a otros no. Eso es una falacia. ¿Por qué? Porque todos estamos corruptos. Todos estamos corruptos. A uno escoge en su soberanía y a otros los deja en su estado natural, que es justamente la corrupción. Está corrupto. Lo deja en su estado natural. Eso se llama elección por gracia. No es una acepción de personas. Y lo hace en su soberanía. Más adelante doy el versículo. Romanos 9. Lo adelanto. Ahora, la segunda cosa, Juan Calvino nunca dijo de que Dios hace acepción de personas. Jamás lo hizo. Jamás de los jamás. Claro que siendo pentecostal va a buscar falacias y tratar de acomodar lo mejor posible que puede, pero no, lo va a hacer en una manera especulativa nada más, pero nunca va a ser concreto. Y eso es lo que hace Arnold Portillo. Claro, es pentecostal. Ahora, en lo tercero, Arnold Portillo no tiene la menor idea de lo que es un pecado penal y un pecado real. Y yo se lo voy a explicar, no se preocupen. ¿Por qué esto es necesario? Ahora se lo explico. El pecado penal es el pecado de Adán. Que el pecado entró por un hombre, en este caso Adán. Ese es el pecado penal. Todos nosotros tenemos esa culpa. Todos nosotros tenemos la culpa penal de Adán. Ahora, ¿qué es el pecado real? El pecado real es el pecado que yo cometo. Yo puedo ser un ladrón, robar, yo puedo ser respetuoso con mis padres, me puedo pelear, puedo insultar. Esa clase de pecado real es mía, yo lo cometo. ¿Cuál es el problemita? Teniendo el pecado penal y el pecado real, los dos, estamos completamente corruptos. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para dejar de ser corruptos. Porque todos están así. Y la única manera de salir de eso es con Dios justamente. A través de su elección y de su soberanía. Eso. Ahora, ¿por qué recalco y trato de ser relevante en la palabra soberanía? Por esto.
Y es para que Arnold escuche muy bien. Arnold empezó a gritar, y a gritar, claro, como todo pentecostal lo hace, grita, básicamente. Raro, no habló en lenguas. Pero bueno, empezó a decir, ¿dónde está Dios? Si a alguno Dios elige y a otros no. ¿Dónde está Dios? Ahora, mira, empezó a cuestionar eso a los calvinistas, pero Arnold no se da cuenta que le está cuestionando a Dios, no a los calvinistas. Y le explico a Arnold Portillo. Vayamos a Romanos capítulo 9, verso 20. Esto para vos, Arnold. Escucha. El 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ese es el 20. Continúa el 21. ¿O no tiene potestad el alfarero, Dios, sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Continúo. 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Quién eres tú para altercar con Dios? ¿Quién sos vos para cuestionarle a Él? Dios puede hacer lo que quiere con su vaso, con su barro. Lo que quiera, es Dios. Romanos 9, 20, 21, 22. Puedo continuar el 23, pero no es necesario, el punto ya se dio. Vayamos otra vez a otro versículo que está en Efesios, capítulo, a ver si no me equivoco, en Efesios capítulo 2, verso 1. Y esto es importante. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A estos que estaban muertos en delito y en pecados, corrupción básicamente, Dios les dio otra vez a ellos básicamente vida. Entonces, el que le puede sacar de ahí es Dios, no es el hombre. ¿Se comprende? Y ese es el problema del pentecostal, de Arnold Portillo, y las falacias que hace, las cosas que él no tiene conocimiento y trata de refutar algo sin conocer absolutamente nada, básicamente. Es lo que hacen los pentecostales. Y esto es todo, queridísimos hermanas y hermanos. Vamos a continuar todavía defendiendo, por supuesto, el Evangelio ante personas como estas, ignorancia total, desconocimiento teológico y definiciones de la propia palabra española. Madre mía. Y eso que está en Estados Unidos y habla inglés, ¿no crees? Pero bueno, esto es todo, queridísimos hermanos. Hasta la próxima. 2, 1. Entonces fíjense lo que dice Juan Calvino, hermanos. Escuchen por qué este es el peligro del calvinismo. Escuchen, hermanos, miren, fíjense. Este es Calvino, Dice, definición, ya después de haber expuesto su tema, dice, llamamos predestinación al eterno decreto de Dios por el que ha determinado. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién determinó? Dios lo ha determinado, ¿verdad? ¿Dios es el que hace la acción? Ok. Lo que quiere hacer de cada uno de los hombres. Dios es el que determina qué quiere hacer con uno y qué quiere hacer con otro. Porque Él no los crea a todos con la misma condición. Por ahí sale Pinky en el cerebro diciendo, por ahí sale Pinky en el video diciendo de que todos estamos en la misma condición y que todos somos réprobos, todos nacimos en pecado, dice él, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a abordar. Sin embargo, dice Juan Calvino que Dios no crea a todos en la misma condición. Hasta aquí. ¡Cállate, como el... Bienvenidos a este bonus track. En la página oficial de la UNICEF, en unicef.org, hay una noticia del mes de junio del año 2022 que dice lo siguiente, ratificando una falta de comprensión de lectura en gran parte de Latinoamérica. Dice lo siguiente: 4 de cada 5 niños y niñas en América Latina y el Caribe no podrán comprender un texto simple. Y ese de cada 4 es justamente Arnold Cobardillo, que lamentablemente y nuevamente, como es ya una costumbre, cae en el error, en la infantilidad y en una ignorancia tal insuperable. El señor Arnold Cobardillo primero me saca fuera de contexto, porque mientras yo estaba hablando, diciendo que todos estamos bajo la condición, refiriéndome al pecado, Arnold Cobardillo
me saca fuera de contexto, va a Juan Calvino, donde él habla sobre la doble predestinación, donde él literalmente escribe que no todos estamos bajo la misma condición en cuanto a la doble elección, que es la predestinación, la doble predestinación. Y él mezcla el contexto de la doctrina del pecado con la doble predestinación. Juan Calvino nunca está en el texto que él presenta, está hablando de la doctrina del pecado. Él está hablando de la doble elección, y en la doble elección no todos son creados bajo la misma condición. Yo no hablé sobre eso, señor Arnold Cobardillo. Yo hablé de la doctrina del pecado. Entonces, para eso usted necesita ir al contexto del asunto. Y le voy a ayudarle, porque la Real Academia Española le va a enseñar a usted qué es lo que significa la palabra contexto. Según la Real Academia Española, la palabra contexto significa entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinado. Eso es un entorno lingüístico. ¿Cuál es el entorno lingüístico entonces donde yo dije que todos estamos bajo la misma condición? La doctrina del pecado, a buen entendedor, pocas palabras. Pero el cerebro del señor Arnold Portillo no trabaja bien, saca fuera de contexto Calvino y lo hace contradecirme conmigo. Pero vamos a ver qué es lo que el mismo Juan Calvino dice respecto a la doctrina del pecado, que es lo que yo dije. Vamos entonces a Juan Calvino. Y para eso nosotros tenemos que ir al libro segundo, capítulo primero, el inciso 6 y el inciso 8. Vamos al inciso 6 entonces. Dice así: la contaminación de los padres se transmite a los hijos de generación en generación, de tal manera que todos son alcanzados por ella desde su concepción. El principio de dicha contaminación procede del primer padre de todos como de una fuente. No se puede dudar que Adán es no solo el padre de toda la humanidad, sino su raíz, y por lo tanto todo el género humano está con razón contaminado por la corrupción de man. Todo el género humano, señor Arnold Cobardillo. Y eso fue lo que yo dije. Y Calvino ratifica lo que yo dije. Así que, a buen entendedor, pocas palabras, señor Arnold Cobardillo. Vamos entonces al inciso 8 del mismo libro segundo, en el capítulo 1. Dice así. Él dice: de hecho, a causa de su transgresión, todos estamos afectados por la corrupción y somos solidarios con ella. En todo caso, no debemos entender que simplemente nos ha hecho solidarios del castigo sin habernos comunicado su pecado. Realmente nos ha transmitido el pecado que reside en nosotros y que es la razón del castigo. Por eso Agustín, aunque a veces lo llama pecado ajeno para mostrar con la claridad que está en la naturaleza del hombre, confirma que es propio a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo afirma incluso que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, Romanos 5:12. Es decir, que todos han sido alcanzados por el pecado original y manchados por su suciedad. Nuevamente Calvino hablando de que estamos todos bajo la misma condición pecaminosa, que es lo que yo dije. Entonces, si usted me saca fuera de contexto, Arnold Cobardillo, allá usted es el que ama hacer el ridículo. Ah, y algo más. Yo jamás en la vida, y está grabado el video que yo dije que todos somos réprobos, señor Arnold Cobardillo. Nunca dije que todos somos réprobos. Es decir, usted no tiene idea de la doctrina de la doble elección. No tiene ni idea. Y lo mezcla con la doctrina del pecado. Es decir, un desastre como apologeta, señor Arnold Cobardillo. Y para colmo, si usted ya salió en pantalla, ¿cierto?, lo que dijo Juan Calvino, sale el mismo texto, Romanos 5:12, el mismo texto que yo mostré para demostrar que todos estamos bajo la misma condición pecaminosa. Pero el señor Arnold Cobardillo no tiene idea de cómo debatir. No creo que me salga con eso de voz media otra vez. Three, two, one. Es Dios el que los está creando. Esa es la voz activa. Pero estos cerebritos no saben su propio calvinismo, no conocen su propio calvinismo. Y tiene que venir un arminiano, un pentecostal trinitario a enseñarles a ser calvinistas. ¿Verdad que risible? Bueno, esto, hermanos, es aberrante. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Que no te vea llorar así, que no te vea llorar. Bueno, y aquí voy a rogarle al señor Arnold Cobardillo que deje de hablar de la voz activa, pasiva, media. Por favor, deje de tratar de engañar a la gente. A nadie engaña, hombre.
deje de hablar de la voz activa. Eso, para nuestra teleaudiencia, corresponde a la gramática griega. Ya le refutamos ya anteriormente con libro, página y autor respecto a la voz pasiva, voz media, que él mismo hablaba referente a una doctrina y hablando de gramática griega. No sé, algo cae mal aquí. Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Bueno, entonces, como aquí nosotros siempre recomendamos buenos libros, señor Arnold Portillo, deje de mezclar la voz activa que corresponde al griego con doctrina cristiana como la doble predestinación o cosas así, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Quiere saber nuestra teleaudiencia y don Arnold Portillo qué significa la voz activa? Pues vaya a la página 64 de Inmaculada Delgado, de un libro que se llama Gramática Griega del Nuevo Testamento, donde allí explica qué es la voz activa, la voz pasiva y la voz media en griego, señor Arnold Portillo. No en la doctrina de la predestinación. A ver si le queda claro de una buena vez, ojalá de una buena vez por todas. Y aparte el señor Arnold Portillo reclama, huye el argumento más fácil del mundo, que es el sentimentalismo. Dice que esta doctrina de Calvino es una aberración, qué sé yo, no se puede creer. ¿Y eso es argumento, Arnold Portillo? ¿O Arnold Cobardillo, mejor dicho? El sentimentalismo, guárdese en el bolsillo, no es argumento. Así que por lo tanto, falacia de francotirador. Y además, sigue insistiendo en que Dort contradice a Calvino. Mentira, Dort está plenamente en armonía con Calvino. Ya lo demostramos con libro, página y autor. Se le demostró. Y esto es el canal de Peso de la Verdad. Nosotros no hablamos con invenciones, con sentimentalismo como lo hace Arnold Cobardillo. En fin, para que quede claro lo que es la elección de parte de Dios, si es activa o pasiva, no la voz activa o pasiva. Eso no me lo esperaba. Vamos a tener que aclarar las cosas de una buena vez por todas, y para eso lo invito a leer la página 90 del libro Teología Sistemática de Luis Berkos, quien va a aclarar todo el asunto. Vamos a leer allá. Entonces ustedes van a la página 90 del libro Teología Sistemática de Luis Berkos, donde habla sobre las distinciones de la voluntad, y dice la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva de Dios. La primera es aquella por medio de la cual Dios se propone o decreta todo lo que tiene que suceder, sea que quiera cumplirlo efectivamente, ahí está causativamente, es decir, la voluntad decretiva causativa, o permitir que ocurra, ahí está la voluntad decretiva permisiva, o permitir que ocurra por medio de la agencia irrestricta de sus criaturas racionales. A esta voluntad decretiva es la que hay que poner ojo, y para eso sigo invitándolo a leer a toda nuestra teleaudiencia, pero esta vez en la página 92, de manera que va a quedar ahora sí mucho más claro. En la página 92, a mediados del segundo párrafo, dice: la mayor parte de ellos insisten en que la voluntad de Dios respecto al pecado, ojo con eso, respecto al pecado, es simplemente voluntad de permitir el pecado y no voluntad de efectuarlo, como hace con el bien moral. Se puede permitir esta terminología siempre que se la entienda correctamente. Debe entenderse que la voluntad de Dios que permite el pecado hará que ciertamente acontezca. Y eso es justamente lo que hace Juan Calvino. Juan Calvino entonces habla de que Dios no provoca que las personas o que el réprobo peque, sino que los deja por alto. Eso ya lo evidenciamos, por lo tanto simplemente es volver a insistir en una burrada más al respecto. Bien, hemos traído aquí a la mesa a doña Naranja y a doña Manzana para explicarle al señor Arnold Portillo cuál es la diferencia entre acepción de persona y elección de persona, que lo sigue mezclando una y otra vez. Así que vamos a ir primero a la Real Academia Española. La Real Academia Española dice que acepción de personas es acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras por algún motivo o afecto particular. Motivo particular. En otras palabras, acepción de persona es hacer injusticia
porque el favorecer a uno más que a otro no obedece a ninguna regla y a ninguna ley, sino a un motivo o afecto particular. En otras palabras, es injusticia. Eso es acepción de persona. Y ya la Biblia dice que Dios no hace acepción de persona. Por lo demás, el mismo Calvino nunca dijo que Dios sí hace acepción de personas. No lo dijo por ninguna parte. Eso es invento del señor Arnold Cobardillo, ¿ya? Y vamos a ver ahora la diferencia con elección de persona. Elección de persona, según la Real Academia Española, es escoger o preferir a alguien o algo para un fin. Y justamente eso es lo que Dios hizo. Dios escoge a Doña Naranja para vida eterna, y de la misma manera Dios escoge a Doña Manzana para perdición eterna. Eso se llama elección de persona. Y el señor Arnold Cobardillo, como nunca ha estudiado teología y nunca no tiene idea de lo que es el calvinismo, confunde una cosa con la otra. Mientras acepción de personas tiene que ver con injusticia, lo cual Dios nunca lo hace, confunde con la elección de personas. Y ya sabemos que Dios, cuando escoge a unos y a otros no, lo hace por la gracia. Y ya dijimos ya que la gracia no es injusticia ni tampoco justicia, sino misericordia, porque obedece fuera de la órbita de estas dos. Creo que ahora sí puede haber quedado claro con la presencia del señor Naranja y la señora Manzana, para que el cerebro del señor Arnold Cobardillo pueda entender de mejor manera. Por lo demás también, vamos a enseñar lo que es la voluntad. La doctrina de la voluntad tiene al menos nueve distinciones. Una es la voluntad decretiva, la voluntad preceptiva, la voluntad de eudokia, eurestia, beneplácito, un signo, secreta y revelada. A veces se entremezclan entre estas dos, pero esas son las nueve distinciones. ¿Por qué? Porque la voluntad decretiva a su vez se deriva en dos: la voluntad decretiva activa y la voluntad decretiva pasiva. La voluntad decretiva activa es que Dios provoca que los elegidos crean. El Señor, es decir, provoca que Doña Naranja crea. Elección activa. O más bien, voluntad decretiva activa. Ahí está. Y por el otro lado, la voluntad decretiva pasiva es que Dios provoca, o más bien pasa por alto a los réprobos, es decir, a Doña Manzana, no causando que ellos no crean, porque ya son incrédulos ya. Por eso el mismo Calvino, y ya lo probamos ya, que los pasa por alto, y el sínodo de Dort dice exactamente lo mismo. Por lo tanto, no hay contradicción. ¿Cuál es la burrada del señor Arnold Cobardillo? Que confunde cuando él dice voz activa o activa pasiva. Eso es gramática griega, no tiene nada que ver con la doctrina de la voluntad de Dios, la voluntad decretiva, la cual ustedes la pueden encontrar en Teología Sistemática de Luis Berkhoff, página 90 y página 92. De hecho, el mismo Juan Calvino, refiriéndose a la voluntad decretiva, dice en el libro primero, capítulo 18, dice lo siguiente: dice, es ridículo plantearse que cuando un juez quiera algo solo lo permite en lugar de decidirlo y mandar que sus oficiales lo ejecuten. Por lo tanto, Juan Calvino siempre ha dicho que la voluntad decretiva es activa. En otras palabras, la voluntad decretiva nunca es pasiva. ¿Qué significa esto? Significa que Dios da su decreto porque su voluntad sí lo quiso. Pero en cuanto a que los réprobos no crean, hay una voluntad decretiva pasiva, porque Dios allí no causa que ellos no crean, sino que ya son incrédulos. Y por lo demás, el señor Arnold Cobardillo hace simplemente el ridículo al sacarme fuera de contexto cuando él menciona un párrafo donde Calvino dice lo siguiente: llamamos predestinación al eterno decreto de Dios, por el que ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque Él no los crea a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para la vida eterna y otros para condenación perpetua. Por tanto, según el fin con el cual el hombre es creado, decimos que está predestinado a vida o muerte. Cuando dice que no todos están en la misma condición, si ustedes leen el contexto, está hablando de la predestinación.
Y cuando yo dije que todos estábamos bajo la misma condición, lo dije bajo la bajo la doctrina del pecado, que es muy distinto. Por lo tanto, el señor Manzana está corrompido por la doctrina del pecado y el señor Naranja también. Y eso no tiene nada que ver con sacarme fuera de contexto para llegar al tema de la predestinación, donde es evidente que no fueron creados para un mismo fin en cuanto a la predestinación, pero sí son creados en la misma condición con referente a la doctrina del pecado, aunque eso es otro tema. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Cuando este video termine, los calvinistas van a decir: ahora ciertamente entiendo que el calvinismo sí hace acepción de personas. ¡Oh, my God! ¡Wow! Y entiendo que Dios no hace acepción de personas, que es la teología calvinista la que hace acepción de personas. 5 al 6:28 aproximadamente, es porque tú, Arnold Portillo, confundes la palabra elegir con acepción. Elegir, según la Real Academia Española, es escoger a alguien para un fin, y la palabra acepción es favorecer o inclinarse a más personas, a unas más que a otras por un motivo en específico. Así que el calvinismo jamás ha enseñado que Dios hace acepción de personas. ¡Wow! En la elección que tiene que ver con la doctrina de la predestinación. Y tú, Arnold Portillo, sacas un texto fuera de contexto, que es Hechos 10:34, donde Pedro dice que Dios no hace acepción de personas. Pero Pedro no está hablando de la elección en cuanto a la predestinación. Pedro está hablando de la predicación del Evangelio. ¿Y cómo sabremos nosotros esto? Bueno, pues lo sabremos a través de Hechos 10:28. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Esto lo dice el apóstol Pedro luego que tiene una visión donde se le aparece el lienzo con animales que desde su parte de su cultura judía cree que son inmundos. Entonces él entiende que la predicación del Evangelio, Dios no hace acepción de personas. No está predicando el Evangelio, tiene que predicar el Evangelio tanto judío como no judío. En este caso Cornelio, pero eso no tiene nada que ver con la elección, porque el contexto de Hechos 10:34 no tiene nada que ver con la elección, y tú, Arnold Portillo, confundes la elección con la acepción de personas y sacas fuera de contexto Hechos 10:34 y estás violando la tercera regla básica de hermenéutica. Dios no hace acepción de personas porque la elección es por gracia. Y si es por gracia significa que Dios no dio ningún mérito en el ser humano para elegir a unos y a otros no. Dios no ve motivos en el ser humano para favorecer a unos y a otros. Pues dado que la gracia no es justicia ni tampoco injusticia, sino que es misericordia. Además, Pedro no tiene el atributo divino de la omnisciencia. Y Pedro no sabe quién es elegido y quién no. A él se le ordenó predicar el Evangelio a un gentil, el cual no se consideraba como inmundo. Así que, Arnold Portillo, bendiciones desde el peso de la verdad. Soy Adi Arriaga. ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! Artículo 15 dice: la Sagrada Escritura nos muestra y ensalza esta gracia divina e inmerecida de nuestra elección, mayormente por el hecho de que, además, testifica que no todos los hombres son elegidos. No todos los hombres son elegidos. Tome en cuenta que el calvinismo es monergista. Si no todos los hombres son elegidos, significa que pasiva
o media, esa acción Dios no la hizo en estos hombres no elegidos. Porque el sínodo de Dort ya le quitó eso de que era activa. Bueno, ya escucharon al señor Arnold Portillo hablar sobre el artículo 15 del sínodo y aparte diciendo una serie de contradicciones las cuales nosotros vamos a corregir al señor Arnold Portillo. Él leyendo el artículo 15 llega hasta una parte donde habla sobre los elegidos y sobre los no elegidos. Y luego dice que hay que tener en cuenta que el calvinismo es monergista. Y dice que la definición de eso de monergista significa que si no todos son elegidos, significa que media, que pasiva o media, no sé de dónde saca eso medio, esa acción la haces sobre estos hombres y sobre estos otros hombres no la haces. No, Arnold Portillo, no hay que mezclar peras con bananas. Monergismo son dos palabras, monos y ergos. Mono significa uno, ergos significa trabajo. Monergismo significa que el que trabaja es uno solo. Que en la acción, llevándolo al campo de la soteriología, de la doctrina de la salvación, el único que lleva la acción de salvar es exclusivamente de Dios y nada más que de Dios. El hombre no participa en la salvación. Eso es lo que quiere decir el monergismo. Y eso de pasiva o media no tiene nada que ver con la definición de monergismo. No sé de dónde lo saca el señor Arnold Portillo. De hecho, ni siquiera menciona libro, página y autor en lo que él está diciendo. Es simplemente una conclusión. Y cuando él dice, si no todos son elegidos, saca una conclusión. Por lo tanto, eso es falacia de consecuencia para el señor Arnold Portillo. Pero lo más significante es que comienza a hablar de pasiva y media. Señor Arnold Portillo, y para la gente que también no está toda una teleaudiencia del canal del Peso de la Verdad, eso de medio pasivo, sobre todo de medio, eso no existe en la gramática española, no existe en el lenguaje español, existe en los verbos en griego, y para eso le invito a visitar la página 260 del libro Consigue leer griego koiné de Rodney Decker. En la página 260 ahí está la explicación de la voz pasiva y la voz media en griego. Pero eso, llevarlo a definición del monergismo, no tiene absolutamente nada que ver, menos aún para llevarla a la doctrina de la doble predestinación entre los réprobos y los elegidos. Por lo tanto, una cosa no tiene absolutamente nada que ver con otra. Y cuando usted saca la conclusión del sí, si no todos son elegidos, ya comienza con la falacia de consecuencia, por lo tanto, no es argumento, señor Arnold Portillo. Una vez más, Juan Calvino dice, hay una doble elección, es activa-activa. El sínodo de Dort dice, no es activa-activa, es activa-pasiva. Significa de que Dios hace la acción en unos y que Dios no hace la acción en otros. Bueno, y también lo que hizo el señor Arnold Portillo fue plantear una contradicción imaginaria entre el sínodo de Dort y lo que dijo Juan Calvino. Él dice que Juan Calvino, para la doble elección de Juan Calvino es activa-activa, mientras que la doble elección para el sínodo de Dort es activa o pasiva. Vamos a ver si eso es así, pero ustedes ya son testigos que el señor Arnold Portillo, cuando dice que Juan Calvino es activa-activa, no cita ni libro de él, ni página, ni absolutamente nada. Es decir, comete falacia de petición de principio. ¿Por qué no muestra evidencia de lo que él dice? Nosotros vamos a demostrar acá lo que dijo Juan Calvino respecto a la doble elección, y ustedes se darán cuenta que Juan Calvino creía en una elección activa-pasiva, coincidiendo con el sínodo de Dort y no contradiciendo al sínodo de Dort como plantea el señor Arnold Portillo. Para eso vamos a ir a la página 163 del libro ¿Qué es teología reformada? De R.C. Sproul, quien en el propio libro cita a Juan Calvino
de otro libro que escribió Juan Calvino llamado Calvino y el Calvinismo, de la página 31. Veamos lo que dice. Ahora bien, si de verdad no nos avergonzamos del Evangelio, necesariamente debemos reconocer aquello que se declara abiertamente, que Dios, por su eterna buena voluntad, que no tiene otra causa que su propio propósito, designó a quienes le plació para salvación, rechazando a los demás, y a aquellos que bendijo con su libre adopción para ser sus hijos, también los iluminó por su Santo Espíritu, para que puedan recibir la vida que se les ofrece en Cristo, mientras que a otros que continúan en incredulidad por voluntad propia, quedan destituidos de la luz de la fe en total oscuridad. Conclusión, damas y caballeros, Arnold Portillo miente. La doble elección para Juan Calvino no es activa-activa, es activa-pasiva, creyendo que Dios no causa incredulidad en los réprobos, porque ellos ya nacen con esa naturaleza corrupta, siendo incrédulos, sino que los pasa por alto. Ustedes lo han podido escuchar y lo sacamos directamente del libro que es Teología Reformada de R.C. Sproul, no de mi imaginación, y también libro, página de autor como corresponde. Conclusión entonces, el señor Arnold Portillo miente, no tiene idea de lo que él está leyendo, intenta confundir a la gente, pero gracias a Dios existe el canal del peso de la verdad. Continúo. Finalmente, estando abandonados a sus propios caminos y bajo el justo juicio de Dios, fue justo, dicen los calvinistas, Dios es justo para él haber dejado a ese en su perdición eterna y darle a este la salvación eterna. Le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre ese y este hombre? No sabemos, no hay. Ellos no saben, hay un hueco enorme ahí, no tienen entendimiento, no tienen respuesta, nomás van a reducirse a decir al beneplácito de Dios, porque le da su gana, porque así quiso Dios. Estando abandonados en sus propios caminos y bajo el justo juicio de Dios, condenarlos. No dice ni que ellos mismos se condenaron, dice condenar. O sea, aparte de que Dios pasivamente los va a dejar como no aceptos de su salvación, Él mismo los va a condenar. Dios mismo deja a esta persona como no acepta de su fe salvífica y de su gracia conversora, sino que Él mismo los va a juzgar después. Y esto es justo. Ese es el Dios calvinista. Y castigarlos eternamente. No solo los va a condenar, los va a castigar eternamente. No solo por su incredulidad, ojo, no solo por su incredulidad, pero ¿cómo el calvinismo dice de que no solo por su incredulidad, si estas personas incrédulas nunca fueron elegidas, según el calvinismo, en la eternidad pasada para poder ser personas crédulas? Todos los demás pecados, ahora sí cuentan los pecados, ahora sí. ¡Quedé como un tonto anoche! Muy bien, vamos a corregir la ignorancia de Arnold el Cobardillo, cuando el mismo Arnold el Cobardillo hace una pregunta diciendo: ¿es justo haber dejado a este en su propia perdición eterna y darle a este la salvación eterna? Aquí Arnold Portillo está planteando indirectamente que el ser humano es inocente, o al menos uno de los dos, pero aquí Arnold es completamente ignorante en la culpa penal, donde todos nosotros somos por pecadores por causa del pecado adámico. Y con esto solo falta refutarlo con la misma palabra de Dios que está en Efesios capítulo 2, versículo 3, donde dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Di conmigo: por naturaleza éramos hijos de ira. Dice el apóstol Pablo lo mismo que los demás. Entonces, como vimos, el texto dice que éramos por naturaleza, ojo, por naturaleza, hijos de ira. Sí, el mismo apóstol Pablo lo rectifica, que los demás, dice como los demás, perdón. Entonces, en conclusión, cuando tú haces la mención de que cuál es la diferencia del uno al otro, no hay ninguna, porque ninguno es inocente. Para eso estás tú refutado, mister.
¡Wow! Estimado Arnold el Cobardillo. 2. Después comete una falacia el Arnold Cobardillo de Espantapájaros, porque él mismo plantea y dice: ¿cuál es la diferencia de este o este hombre? Planteando a sí mismo una profunda ignorancia nuevamente, que se puede saber la diferencia de quién es elegido y de quién no es elegido. Así lo interpreta Arnold Portillo. Esto es para entendimiento de él. Nadie lo sabe. De hecho, el calvinismo nunca ha enseñado quiénes son los elegidos ni quiénes no son los elegidos. De hecho, el mismo apóstol Pablo tampoco sabe ni quiénes son los escogidos. Y es por eso que él mismo menciona y él sigue diciendo que él predica el evangelio por amor a los escogidos. Esto lo ven ustedes en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, donde el mismo texto dice: acuérdate de Jesucristo, linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Ahí está su predicación del evangelio. Dice que todo lo soporta por amor a los escogidos, para aquellos que también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria eterna. Aquí, como podemos ver por la ignorancia del Arnold Cobardillo que tiene acerca del calvinismo, y mucho más por las confesiones de fe del calvinismo, que ni los apóstoles sabían quiénes eran elegidos y quiénes no. Lo que nosotros podemos ver a duras penas de los elegidos es su fruto, como está escrito en Mateo capítulo 7, donde dice que por su fruto los conoceréis. Y para poder ver ese fruto de ese árbol, no se da de la noche a la mañana, ¿sí? Así como el labrador que está al pendiente del crecimiento del fruto del árbol, nosotros también estamos o debemos estar con la persona, conociéndola a profundidad, convivir con ella, y aún a duras penas podemos ver el fruto y te vas a poder dar cuenta si son elegidas o no son elegidas, porque por su fruto los vas a conocer. Arnold Portillo plantea una total, profunda ignorancia acerca del tema de la elección también, por cierto. 3. Arnold Portillo después él mismo se contradice diciendo en la pregunta anterior que estábamos viendo, ¿cuál es la diferencia? Que ya se refutó. Él mismo dice: los calvinistas no lo saben, no saben contestar, no la conocen. Pero él mismo se contradice porque dice que sí sabemos. Dice que nosotros tenemos la respuesta, que solamente nosotros nos limitamos diciendo que sí la tenemos por el puro beneplácito de Dios. Y aquí es donde la respuesta sí la tiene el calvinismo. Entonces él mismo se contradice, no sabe lo que está diciendo. Pero él se burla de esa palabra que vamos a refutar en este momento, con esta palabra, que sí es bíblica, que usa el calvinismo, que no es inventada, ¿sí? Esta la pueden ver ustedes en Efesios capítulo 1, versículo 5, donde dice: en el amor habiendo predestinado para ser adoptados, miren, predestinados para ser adoptados, hijos suyos, dice, por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad. Y esta palabra que dice su puro afecto, señoras y señores, esta palabra en griego significa eudokia. Con el número Strong 2107 lo define de esta manera: beneplácito, paz, refutado. Si le leemos desde el versículo 5 al versículo 9, dice: en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto, su beneplácito, de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos por redención, por su sangre y el perdón de pecados. Ahí está, señores. Entonces, si nosotros nos dejamos ver que realmente nos sujetamos en la palabra beneplácito, que es realmente bíblica, el cual se había propuesto, dice el mismo texto en sí mismo, precisamente aquí el mismo texto está hablando de la predestinación, que por su amor los adoptó como hijos por medio de Jesucristo, por su puro ¿qué? Y conmigo, Portillo, por su puro beneplácito, por su eudokia, que significa beneplácito, su voluntad, porque le agradó, por su puro anhelo. Entonces, tú cuando te estés burlando de la palabra de Dios y te dices ser pastor en lo que creemos nosotros los calvinistas, primero debes de verificar si realmente lo que estamos hablando es bíblico o no es bíblico, porque realmente la desconoces. Me dicen el Rorro. Después tú mismo te contradices diciendo en condenarlos. No dice que ellos mismos se condenaron. Aquí es donde empezamos a refutar, cuando la misma Biblia habla dentro del contexto que se condenan a sí mismos o se condenaron, como dices tú, en sí mismo. Lo habla en el contexto bajo el pecado adámico, mi estimadísimo, o del pecado propio, pero realmente es aquí donde tu profunda ignorancia, mi estimado Arnold Cobardillo,
no tienen ni idea de lo que es la culpa penal, ni la culpa real, ni siquiera de lo que es la culpa adámica. Entonces, no puedes tú entender algo que no dominas, pero tú también vuelves y dices en el minuto 01:24, 01:43, dices, Dios mismo deja a esta persona como no acepta de su fe salvífica. Está mal dicho lo que dices, pero bueno, luego dices, y de su gracia conversadora, sino que él mismo lo va a juzgar después, y eso es justo. Ese es el Dios calvinista. La verdad no me sorprende ya de ti, Arnold Portillo, de tanta profunda ignorancia que tienes. Fíjate bien lo que te voy a decir. En esto de lo que tú estás hablando, acerca de lo que es la gracia y la justicia de Dios, para empezar te voy a educar. La gracia no es la justicia, ni la injusticia de Dios, ya que la palabra gracia en griego significa charis, y charis arroja la palabra que es una bondad o un favor inmerecido, según el diccionario teológico Strong. Esto es para empezar, que la palabra gracia es la palabra, no es la palabra justicia, no es lo mismo. La justicia en griego significa dikalosumi, ¿sí? Que significa recto. Entonces, como pueden ver, señoras y señores, la palabra gracia no es justicia ni injusticia. La gracia de Dios es misericordia. Repitan todos conmigo. La gracia de Dios es misericordia. Esto opera siempre fuera de la justicia. Y todos repitan otra vez conmigo para que se aprenda. La gracia de Dios siempre opera fuera de lo que es la justicia. Si hay algo justo que Dios puede darle al ser humano es condenarlo a toda la raza humana, como dice Romanos capítulo 6, dice el versículo 6:23, donde dice que porque la paga del pecado es muerte. Cuando Dios escogió a unos para salvación, no los escogió siendo injusto, justo. Aquí no se aplica la justicia o la injusticia, sino que los escogió por su purita gracia. ¿No dice Efesios capítulo 2 versículo 5? Somos salvos por gracia. Y también en Hechos capítulo 15 versículo 11, los apóstoles sabían que nosotros éramos salvados por gracia, por charis, que significa una bondad o un favor inmerecido, no es justicia. Entonces queda completamente refutado por la ignorancia que hay en lo que es la doctrina de la salvación también. Me dicen el rorro. Que no tienen ni idea de lo que este Arnold Cobardillo está diciendo. Para toda la teleaudiencia, qué bueno que entendieron la diferencia de la palabra gracia y de lo que es la justicia de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo, en una ocasión él mismo dice que si Dios es injusto, porque tuvo esta misma experiencia el apóstol Pablo, esta misma cuestión, que el mismo apóstol dice, no es justicia. Romanos dice 9:13, como está escrito, Jacob amé más que Saúl aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que es injusticia de Dios? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque a Moisés dice, tendré misericordia que yo tenga misericordia, y me compadeceré que yo quiera compadecerme. Así que no depende del que quiere, mi estimado Arnold Portillo, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Como puedes ver, la gracia opera fuera de lo que es la justicia de Dios. Con esto quedas completamente refutado, mi estimado. Y para otra vez, empápate más del calvinismo para que puedas hacer una crítica constructiva. Bendiciones para todos los del grupo del peso de la verdad y para todos. El monergismo dice, yo soy Dios y yo acciono ir. Eso es gracia. Great. Yo acciono ir, ¿verdad? Ojo pues. Entonces, dice, activamente yo le voy a dar la fe salvífica a unas personas y la gracia conversora, pero a otras personas pasivamente yo las dejo en su miseria. No les voy a dar la fe salvífica, no les voy a dar la gracia conversora, ¿verdad? Y eso a mí no me hace culpable. Yo me lavo las manos y a mí, como yo, dice el calvinismo, como yo soy un Dios que no lo puedo todo y que la redención y la expiación y la gracia no lo alcanza todo ni lo puede todo porque es un Dios a medias, el Dios calvinista, no se los va a dar a esta gente porque no alcanza, porque no quiero. El señor Arnold Portillo menciona la palabra monergismo y luego menciona una frase curiosa. Él dice,
yo acciono ir. Y en base a esa frase, él de inmediato dice, eso es gracia. No, señor Portillo. Eso no significa gracia. Gracia es definida según la Real Academia Española como favor o bondad inmerecida. La misma definición usted la puede encontrar en la concordancia Strong del griego charis. No significa yo acciono ir, señor Arnold Portillo. ¡Wow! Y para colmo, el señor Arnold Portillo recurre a lo más bajo como argumento, es decir, al sentimentalismo. Y luego de hablar de la doble elección pasiva y activa, la pasiva en cuanto a los réprobos, según el artículo 15 del Sínodo de Dort, dice que Dios los deja en su miseria, los pasa por alto, se burla de eso el señor Portillo y simula ser el Dios reformado. Y en simular ser el Dios reformado, que es el único Dios verdadero por lo demás, que por lo demás es una blasfema gigante, o sea, burlarse de Dios, él dice que simulando ser el Dios reformado, dice, eso a mí no me hace culpable, eso a mí no me hace culpable, es decir, hablando de dejar a los réprobos pasando por alto, dejándolo en su miseria. Y luego él dice, yo me lavo las manos, dice el señor Portillo. Señor Arnold Portillo, primero usted tiene que leer la Biblia, y para leer la Biblia le invito a leer, y todos leamos Romanos capítulo 5, el verso 17 dice así, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En este contexto, siempre está hablando de los elegidos. Por lo tanto, el señor Portillo, al burlarse de Dios, del Dios reformado, simplemente se está burlando del Dios verdadero, de lo que dice claramente la Escritura. Y como algo más, señor Arnold Portillo, hay que agregar algo más que a usted se le olvida. La palabra gracia no significa posibilidad ni oportunidad. Por lo tanto, no es que Dios tenga que darle la oportunidad a todos para salvarse, porque la Biblia dice que la salvación es por gracia, según Efesios capítulo 2, verso 5. Parece que esos textos usted jamás lo ha leído, menos el significado de la palabra gracia, que no significa posibilidad ni tampoco oportunidad. Algo más que hay que mencionar es que el señor Portillo no tiene idea de lo que es la culpa penal y la culpa real. La culpa real, mientras la culpa real es el pecado que todos los seres humanos nosotros hacemos, la culpa penal es el pecado de Adán, cuya culpa la heredamos todos nosotros los seres humanos, según los textos que acabamos de leer en Romanos 5:17. Por lo tanto, Dios no hace ninguna injusticia, señor Arnold Portillo, al pasar a los réprobos por alto, porque nadie merece la salvación, nadie merece entrar al cielo. Y por eso que en el Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, dice el texto. Y ese concebir, esa palabra concebir, y esa palabra en especial también pecado, es la palabra hebrea kehet, y kehet significa culpa, significa también falta, según el diccionario Strong. Por lo tanto, el señor Arnold Portillo no sabe la diferenciación entre la culpa real y la culpa penal, y cree que el Dios, al pasar por alto, a dejarlo en miseria a algunos, está haciendo una injusticia, suponiendo que ellos sean realmente inocentes o que no han cometido todavía ningún pecado. Le falta mucha información de la doctrina del pecado original al señor Arnold Portillo. Luego, el señor Arnold Portillo dice, sigue insistiendo en la burla, cree que la burla es argumento, y dice que el Dios calvinista es un Dios a medias, es un Dios que no lo puede todo, porque la expiación no alcanza para todos, tampoco en la redención, y por lo tanto eso se transforma, señor Arnold Portillo, en una petición
en una falacia de petición de principio, porque usted está hablando algo y no está demostrando absolutamente nada. Pero nosotros aquí en el canal del Peso de la Verdad vamos a demostrar lo contrario. Así que respecto a la expiación, vamos a Mateo 20:28. Mateo 20:28 dice lo siguiente: y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y escucharnos Portillo lo que dice ahora, y para dar su vida en rescate por muchos. Nunca la Escritura ha dicho que el Señor Jesucristo había venido a rescatar y a dar su vida en rescate por todas las personas de la tierra. Por lo tanto, la postura reformada está en lo cierto, coincide con la Escritura. ¡Wow! Respecto a la redención, vamos a Tito capítulo 2, verso 14. Tito capítulo 2, verso 14 dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros, es decir, no por todo el mundo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, señor Portillo, es decir, no todas las personas de la tierra, celoso de buenas obras. Esa es la característica entonces de los escogidos de Dios. Por lo tanto, el señor Arnold Portillo no tiene idea de lo que está hablando y se nota que jamás ha estudiado la doctrina o postura reformada. Si a los pueblos que no son judíos, Dios los está haciendo parte de su pueblo, ¿verdad? Y no están recibiendo el don de Dios para ser aceptos para la salvación, significa de que tenemos dentro del pueblo de Dios gente que Dios ha escogido para no ser salvos. Esto se llama acepción de personas. Dios sí hace acepción de personas en ese punto. Yo sé que me estoy complicando un poco por lo que estoy diciendo, pero yo quiero que ustedes entiendan completamente lo que está sucediendo aquí. Una vez más, Hechos capítulo 10, versículo 34, los calvinistas están diciendo, ahí Dios no está colocando la salvación para aquellos que no son judíos. ¿Verdad? Eso es lo que ellos están diciendo. Nosotros decimos, judíos y no judíos, Dios les da la oportunidad de que puedan ser salvos. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal El Peso de la Verdad. Aquí vamos a ver una pequeña refutación sobre un personaje, Arnold Portillo, el cual asemeja o asume de que el calvinismo sí hace acepción de personas, utilizando tanto cierto tipo de argumentos que son inválidos, como al mismo tiempo algunas confesiones, transgrediendo lo que en sí quieren decir incluso las escrituras. Vamos a empezar con una pequeña falacia que él dice al principio del video, que es la falacia de condiciones, el utilizar el sí. Por ejemplo, él utiliza el siguiente argumento: si a los judíos no forman parte del pueblo, entonces es una parte de acepción de personas. Dios sí hace acepción de personas. Afirma después que según el calvinismo, según los calvinistas, Dios hace acepción de personas. Pero vamos a ir viendo que según las escrituras Dios no hace acepción de personas y el calvinismo no afirma ese tipo de doctrina que él confirma hacerlo. Entonces vamos a ir a la página 163 de que es Teología Reformada del Dr. R.C. Sproul, mostrándole aquí con libro, página y autor, que en esta parte R.C. Sproul habla acerca de lo que es la posición positiva y negativa del calvinismo. Ahorita vamos a explicar qué es esto. En este caso, el lado positivo que explica el calvinismo es la intervención de Dios sobre cierto número de personas que han sido escogidas mediante su gracia y su misericordia para obtener la justificación del Salvador Jesucristo. Y del lado negativo, Dios pasa por alto a las personas que no son escogidas. Es lo que trata de decir esto. Y en la página 163 nosotros vemos lo que sí dice el calvinismo. Dios dice pasa por alto a los réprobos dejándolos en su condición. No los obliga a pecar ni pone maldad en sus corazones. Los deja en su condición natural, siguen siguiendo sus deseos y siempre escogen rechazar el evangelio. Esto es claramente lo que es la depravación total dentro de la humanidad. Es por eso que
Dios los pasa por alto. Y no es porque lo diga R.C. Sproul, sino porque también en Romanos 1 Dios dice que los abandona en sus delitos y pecados. Al mismo tiempo, él utiliza lo que es una confesión de fe, que son los cánones del Sínodo de Dordrecht, donde se definieron, como hoy en día lo conocemos, el calvinismo. Él dice que según los artículos 6, 7, 8 y 9, el calvinismo dice que Dios hace excepción de personas, decretando a unas personas para perdición o reprobación y otras personas para salvación. Pero según los mismos cánones del Sínodo de Dordrecht nos indican lo siguiente. El párrafo que sería el párrafo 15 en la página 136 de las confesiones de fe protestantes. Vamos a leer un pequeño párrafo para refutar el argumento inválido de dicha persona. Dice el siguiente párrafo. El párrafo 9 dice: la Sagrada Escritura nos muestra y ensalza esta gracia divina e inmerecida de nuestra elección, mayormente por el hecho que, además, testifica que no todos los hombres son elegidos, sino que algunos no lo son o son pasados por alto en la elección eterna de Dios. Dice aquí que Dios que Dios hace excepción de personas. Claro que no. Dice: y estos son aquellos a los que Dios, conforme a su independiente, irreprensible e inmutable complacencia, ha resuelto dejarlos en la común miseria en la que por su propia culpa se precipitaron, y no dotarlos de la fe salvadora y la gracia de la conversión, y finalmente, estando abandonados a sus propios caminos bajo el justo juicio de Dios, condenarlos y castigarlos eternamente. Esta es la justicia condenatoria de Dios en base a su ira, porque la humanidad ha estado destituida de la gloria de Dios, dice Pablo.